Soy Ana Maestre y presidenta del curso de Nueva York y os quiero dar las gracias por estar aquí esta tarde. Quiero agradecer también a la Nacional por colaborar con nosotros y presentaros nuestro primer evento que se cursa en Nueva York, Más allá del evento. Antes de comenzar con el evento propiamente dicho, quiero hablaros un poco de las actividades que estamos llevando a cabo en el curso. No sé cuántos de aquí sois ya socios, podéis levantar la mano, casi todos, ¿no? Bueno, para los que no quiero convenceros sobre que seáis socios. Estas son nuestros tres objetivos en el curso: establecer una red de profesionales de la ciencia en Estados Unidos. En segundo lugar, aumentar la percepción social de la ciencia y la tecnología a través de actividades de divulgación. Y en tercer lugar, facilitar contactos de instituciones públicas y privadas, así como con medios sociales de comunicación que requieran información científica. Los logros de curso hasta este momento, tenemos casi 500 socios. Además, acaba de formarse un nuevo capítulo en la costa oeste, en California, por lo que esperamos pronto avanzar este número. Hemos tenido bastante repercusión mediática en medios españoles. Somos también punto de conexión con instituciones norteamericanas, europeas y españolas que nos han pedido colaborar con ellos. Así como un punto de conexión entre profesionales españoles y norteamericanos, también latinoamericanos que se ponen en contacto con nosotros para pedirnos información. Desde Nueva York tenemos 5 áreas de trabajo para poder llevar a cabo estos objetivos que os he comentado antes. Son el grupo de divulgación científica, desde donde hemos organizado un ciclo de conferencias de Busca Divulga en New York. Hemos tenido ya 2 conferencias con Susana Martínez Conde, que nos habló de ciencia, de neurociencia y magia, y la semana pasada Sergio Rodríguez nos explicó el desconocido mundo de las anémonas. Y próximamente, en 2 semanas, el 21 de mayo, en el Cervantes, Emilio Méndez nos va a hablar de energía y nanotecnología, y espero que os anime a todos. También estamos organizando visitas al Museo de Historia Natural y colaboraciones con estudiantes españoles de intercambio que vienen aquí en Nueva York. Desde asesoría estamos creando un pacto de bienvenida para todos los nuevos que llegan a Nueva York con información tanto a nivel nacional como de Nueva York. También estamos en un proceso de negociación activa con distintas instituciones para poder ofreceros una charla, así como organizar una guía informativa sobre los impuestos. Desde el grupo de networking hemos organizado ya el primer evento donde nos reunimos diversos profesionales de la ciencia el pasado mes de marzo, y además estamos preparando un programa de fostering 2, buscando mentores tanto para estudiantes de doctorado como para vosotros que estén aquí en Estados Unidos y quieran dar un salto, por ejemplo, a la industria. Desde desarrollo profesional estamos organizando este ciclo de jornadas más allá del TED, de la que hoy tenemos el primer evento, y desde relaciones institucionales se está preparando la presentación del programa de liderazgo IMP, International Mentorship Program, que consiste en buscar mentores aquí en Estados Unidos para estudiantes que se encuentran en España. Si algunos estáis interesados, tenemos la presentación el 29 de mayo en Nueva York, que tendrá Sandra Castaño, que es la directora del programa, para explicaros lo que queráis saber. Y bueno, si no estáis convencidos todavía, debéis asociaros a EUSA. Pues en primer lugar, para incorporaros a los talleres profesionales de la ciencia españoles, para tener acceso a nuestras circulares que tendrán información sobre eventos, recursos, ofertas de empleo, porque podéis tener oportunidades para poder aprender nuevas habilidades profesionales en los cursos que estamos organizando, y también porque podéis asistir y también proponer o organizar eventos con nosotros. ¿Cómo podéis asociaros? A través de nuestra página web, www.eusa.es. Arriba en inicio, después de la instantamiento, rellenemos los datos, o con los formularios de inscripción que tenemos hoy aquí en el evento, nos podéis escribir a cualquiera del equipo y os podéis hacer miembros hoy también. Y ya por último, estamos en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Si tenéis cualquier sugerencia, propuesta y queréis colaborar con nosotros más activamente, os utilizáis nuestro email. Y queremos mejorar, esperamos vuestro feedback, os
hemos entregado ya a la entrada una cosa para que la tenéis y os la paséis a lo largo del evento. Y ya, sin más, le paso la palabra a mi compañero Tomás, que va a presentar a los ponentes. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero de todo, gracias por venir a este primer evento más allá del mes de Buscando Valor. El objetivo de este evento no es otro más que aprender de la experiencia profesional de los panelistas que hoy hemos traído aquí y esperamos que este evento sea especialmente útil a todos aquellos que estáis explorando, que estáis considerando una carrera fuera de la investigación académica. Para este primer evento hemos traído un excepcional panel de profesionales de la ciencia trabajando en diferentes ámbitos que incluyen I+D, publicación científica, consulting, coordinación médico-científica o medical liaison y publicidad. En futuros eventos que organizaremos de la serie Más allá del Bench, trataremos de organizar paneles específicos de carreras, por ejemplo, un panel de consulting o de transferencia tecnológica. Lo organizaremos durante el verano y el otoño, si tenemos avisando a través de la circular y los emails de USA, así que apuntaros a la respuesta, por favor. Y estos eventos serán una gran oportunidad para, primero, aprender de cómo hacer una transición de la academia a un puesto de trabajo en el sector privado de manera satisfactoria y, por otro lado, también para empezar a hacer networking, que, como sabéis, estos días es esencial para ir progresando profesionalmente. Sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes de esta tarde. Ellos nos van a contar cómo es su trabajo actual y cómo llegaron a él. Después abriremos un turno de palabras en el que podéis preguntar aquello que consideréis oportuno y después tendremos una sesión de networking en la que podréis interactuar de manera más personal con nuestros speakers de esta noche y intercambiar business cards o redes en LinkedIn o como veáis. Así que, sin más, el primer invitado de esta noche es Jorge Durán. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jorge es... Primero no decir que me siento invitado por ser argentina. Me encuentro todos los españoles, pero... El principal valor, también queremos decirlo, de este evento es que somos todos hispanohablantes, tenemos un mismo background común, y eso nos hace conectar. Por eso creo que es un gran valor de este evento. Como decía Jorge, tú eres licenciado eres doctor en biología molecular, hiciste tu biomedicina en Albert Einstein y actualmente trabajas en Albert Einstein, ¿verdad? ¿Puedes contarnos cómo es tu trabajo, tu día a día y cómo llegaste a esta carrera? Seguro. Bueno, hola a todos de vuelta. Hace 2 años que vine a Estados Unidos, a New York, a hacer mi doctorado en biomedicina en Albert Einstein y me dediqué a estudiar cardiovascular disease. Lo primero que voy a decir, disculpen porque cuando hablo de la carrera profesional siempre me hacen palabras en inglés porque es lo que tengo la experiencia en inglés básicamente. Pero me dediqué a hacer biomedicina y biofísica, digamos, con ratones y con MRI. Mi background en Argentina originalmente es en ingeniería nuclear y quería fusionar los dos campos de ingeniería y biomedicina o medicina. Si podía hacer eso en la tesis de doctorado, lo voy a hacer eso. Pero a mitad de doctorado, tipo al tercer año del doctorado, me di cuenta que no quería seguir en la academia, no me veía como la cabeza de un laboratorio, como profesor, como liderando un grupo de trabajo en ciencias básicas sobre todo. En primer lugar, porque me sentía un poco aislado del mundo, o sea, trabajando en el bench con ratones todo el tiempo, no era lo que realmente me interesaba, me motivaba a nivel profesional y personalmente tampoco. Entonces empecé a buscar alternativas y la manera que logré aprender, digamos, de estas alternativas fue a medida de ir a eventos, a asociaciones de estudiantes, de postdocs, de asociaciones de estudiantes graduados,
en Colombia, en NYU, acá en Estados Unidos, en New York hay un montón de universidades y centros que tienen ese tipo de actividades. Y bueno, así empecé a conocer el tema de comunicaciones en medicina o comunicaciones de salud, que incluye, de hecho, advertising o publicidad. Y trabajo ya en este campo hace como 6 años más o menos, y mi rol en la agencia publicitaria es básicamente como director médico. Lo que eso significa es básicamente ayudar a todos los creativos, tanto los directores de arte, que son la parte visual, como los escritores, que son el copyright, a entender la ciencia que está relacionada con las drogas con las que trabajamos. Entonces tenemos desde vacunas para chicos hasta drogas de cáncer, drogas de hipertensión, drogas para diferentes enfermedades. Y mi rol básicamente es entender cómo funcionan esas drogas, todo el mecanismo de acción, los datos clínicos, los estudios clínicos, safety, efficacy, todo lo que tiene que ver con la droga y sobre todo con el mercado. O sea, al mismo tiempo de nuestra alerta a todo lo que sucede en el mercado, con los competidores de la droga, cuáles son las cosas que pasan en el pipeline, lo que viene en el futuro cercano, a largo plazo, para que nuestros clientes puedan estar preparados estratégicamente con alguna idea o un plan. Y me atrae mucho, sobre todo, me divierto bastante porque en primer lugar no estoy trabajando solamente en un tipo de proyectos, sino estoy trabajando en muchas enfermedades, al mismo tiempo muchas categorías, como desde cáncer hasta vacunas pediátricas, y lo cual es divertido, al mismo tiempo es mucho desafío, mucho trabajo durante el fin de semana, pero me divierte. Y en segundo lugar, porque estoy en contacto con el proceso creativo, o sea, veo toda la idea del origen de la idea hasta cómo se genera una campaña publicitaria de pueblos médicos en New England Journal of Medicine, en Nature, en Nature Medicine, todas las aspectos, sobre todo clínicas, cáncer, que los médicos realmente leen en websites, en aplicaciones para teléfonos celulares, iPads, o sea, diferentes plataformas donde podemos poner el aviso publicitario y la campaña publicitaria. Entonces, veo que las ideas con las que trabajamos originalmente se logran plasmar en la realidad y en el mercado y afectan a los médicos y a sus pacientes. Entonces, ese impacto yo lo sentía en la academia. Entonces, eso me llegué demasiado tiempo. No, está bien. Cuéntanos un poco de cómo crees que una persona puede decidir si el trabajo que tú haces es adecuado para ella o no. Bueno, creo que en primer lugar tienen que estar consciente de lo que te hace feliz, ¿no? O sea, si tu postdoctorado, si tu doctorado no te hace feliz, tienes que buscar la salida a ello. Y yo cuando aprendí de avisos publicitarios tampoco no sabía si era lo mío o no era lo mío, pero vas viendo con el tiempo. O sea, hay mucho trabajo de hora extra, o sea, muchas horas largas durante el día, durante el fin de semana. Tienes que aprender mucho por uno mismo, y al mismo tiempo tienes que saber cómo hablar con clientes, tienes que hacer muchas presentaciones al público, y eso, yo soy naturalmente tímido, por ejemplo, no sé que no es así, pero eso me llevó demasiado entrenamiento personal, pero creo que el balance es positivo, es cómo lo disfrutás y cuándo disfrutás del trabajo. Y lo vas viendo con la rutina del día, básicamente, si te gusta un poco. Por eso cuéntanos un poco cómo encontraste ese trabajo, cómo llegaste a él. ¿Tuviste ayuda de algún contacto o viste la oferta de trabajo que aplicaste? ¿Cómo fue el proceso? Sí, originalmente yo estaba interesado en equity research como carrera, o sea, quería dedicar a la parte de finanzas como consultor financiero, digamos, tal vez sponsor, advice a los inversores, pero en ese momento estaba la crisis de 2008 donde nadie realmente estaba contratando o buscando gente, así que me dediqué a buscar en communications y en uno de esos eventos, fui a miles de eventos de networking, lo más que pude, y en uno de esos eventos había un director, un manager, o sea, sí, uno de los presidentes de la compañía Saatchi & Saatchi, se dedica a healthcare, y esa persona, bueno, después del evento yo me quedé charlar con un ratito y a los 2 meses me contactó, que se acordaba de mi resumen y de mi perfil, alguien de la compañía se estaba yendo y había una vacante
semejante, digamos, y bueno, a los 2 meses me hicieron una entrevista, bueno, trató un poco el proceso por el tema de la visa y todo lo que, bueno, yo creo que ustedes todos están familiarizados con el tema, pero bueno, así fue muy de trabajo fino, de mucho tiempo de networking. Por último, ¿qué posibilidades de contratación crees que tiene tu sector ahora mismo para la gente que quiere dejar el laboratorio y encontrar un trabajo como el que estás ahora mismo? Buena pregunta. El campo de advertising en farmacéuticas o en pharma, en healthcare en general, es bastante competitivo el mercado en sí está cambiando mucho, mucha regulación por parte de las autoridades como la FDA. Entonces, los clientes están muy piden demasiado en muy poco tiempo y tienen que adaptarse con reglas y regulaciones que cambian todos los años y cada vez es más competitivo. Entonces, muchas de las agencias que yo conozco están sufriendo ese tipo de demanda, ese tipo de ambiente, de mercado, pero siempre hay posibilidades. O sea, no diría que es todos los días que hay vacantes, pero una cuestión de hacer networking y contactar a la gente que tiene el sistema y después la gente se acuerda de uno y yo lo que quería decir es que básicamente uno si hace contacto con alguien por medio de LinkedIn o por medio de email o por medio de otros eventos, tienes que mantener la presencia de otra persona y tienes que ser conciso y claro en lo que querés, porque la gente no tiene más de 3 segundos para ver emails y eso es la realidad lamentablemente. Entonces no puedes mandar emails súper largos, no puedes mandar emails con miles de preguntas, tienes que ser muy conciso y bueno, si todavía no podemos comprar para tomar un café, la gente está abierta a eso. Eso me pasó a mí personalmente. O sea, mucha gente que contacté no tenía problema en tomar un café, me daba media hora de su tiempo y yo no podía estar con dudas y iba directamente al grano, al punto para saber qué se trataba esa carrera. Y eso creo que es parte del proceso de networking, de conocer la alternativa para tu carrera. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente de la noche. Alberto Moldón Vara. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto Moldón es licenciado en doctorado de la Universidad de Barcelona en biología molecular y después de hacer varias... bueno, tu caso es un poco especial porque después de hacer un postdoc, de hecho estuviste en Albert Einstein, ¿verdad? Tuviste un postdoc muy exitoso donde publicaste en Nature y en... Bueno, realmente el Nature fue donde mi doctorado, que fue me abrió las puertas para venir aquí a un doctorado. Lo primero es, después de hacer eso, una carrera científica tan exitosa, tú decidiste que la ciencia académica no era lo tuyo y quisiste dejar el laboratorio, ¿verdad? Buscar un trabajo en el que estás ahora mismo, que es consultant, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo fue tu carrera científica y luego tu carrera en consulting, cómo decidiste que consulting era lo tuyo y cómo es tu día a día. Pues el doctorado fue bastante successful, como has dicho, el postdoc no lo fue tanto, estuvimos un poco en el laboratorio y realmente hablando con otros laboratorios pude colaborar en un ser y pinta muy bien el papel, pero abre las puertas para más allá. Aparte de eso, el estilo de vida, el cobrar muchísimas horas, fines de semana y un poco dejar al azar tu futuro, pues fue haciendo que me interesase un poco más en ver qué había fuera del laboratorio. Fue un proceso un poco largo, desde muy pequeño la ciencia me ha encantado siempre y era una cosa que tenía muy clara, pero empecé a aprender un poco cómo se vivía fuera del laboratorio, qué oportunidades podía haber, etc. y decidí explorarlas. No tenía claro qué hacer después del postdoc, pero lo que sí que tenía claro es que no quería seguir en ciencia. La verdad que intenté leer libros al respecto, ir a eventos que en Nueva York están plagados de career development, etc., lo cual creo que es algo muy importante. Y inicié un curso Fundamentals of Bioscience Industry que en un periodo de unos 5 meses permitía dar un overview de todas las posibilidades, todas las cosas que
farmacéutica y para biotecnológicas. Básicamente lo que hacemos es apoyar a las industrias farmacéuticas y biotecnológicas en diferentes aspectos de su negocio. En el mundo actual de las farmacéuticas hay mucha competición y hay ocasiones que necesitan gente que tenga una especialidad muy determinada o que los ayuden de alguna manera a tirar para adelante sus proyectos. El estilo de vida que conlleva es bastante diferente al laboratorio, es un número de horas específico, depende de la compañía, son más o menos, pero realmente estoy encantado con él y es un trabajo que me gusta mucho, estoy aprendiendo mucha variedad de temas y la verdad es que mucho de menos de laboratorio. ¿Puedes contarnos cómo es tu día a día, como consultor, qué es lo que haces, cómo gestionas el trabajo que haces? Pues básicamente estamos organizados en equipos y cada equipo es responsable de un proyecto para un cliente, para una farmacéutica diferente. Yo, por ejemplo, más o menos estoy en 4 o 5 proyectos distintos, tú también. Es muy interesante porque aprendes diferentes áreas terapéuticas, diferentes aspectos del negocio farmacéutico y eso te da una visión bastante más amplia de la ciencia y la tecnología que mi postdoc en levaduras. Lo encuentro muy interesante. El día a día, básicamente, tener contentos a los clientes, intentar encontrar la información que necesitan, analizarla en ciertos casos, diseñar estrategias cuando lo necesitan, dar resultados, preparar PowerPoints. Varias veces al año asistimos a conferencias médicas para estar al pie de todos los avances y básicamente es lo peor del trabajo es que estás sentado en un despacho todo el día, lo cual es bastante diferente a estar en un laboratorio que es un poco más dinámico, pero igualmente merece la pena. ¿Qué fue lo más difícil cuando empezaste este nuevo trabajo? ¿Qué fue la mayor dificultad para progresar en lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué no tenías antes durante el curso? Yo creo que, aunque parezca un mundo muy lejano, los skills que adquieres durante el doctorado y el postdoctorado son muy útiles para un trabajo de este tipo. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es buscar datos, analizarlos y saber presentarlos. O sea, la base es la misma. Lo más difícil es entrar en la dinámica de cómo funciona una empresa, de los deadlines del cliente, de saber que no es tuyo solo el trabajo, sino que trabajas en un equipo, lo cual es muy bueno al final, y que el cliente es el que tiene la razón y al que tienes que servir, de manera que tirar por ahí. Por último, ¿cuál es el panorama en consulting ahora mismo? ¿Cómo crees que fácil es para mirar cada uno en el laboratorio y encontrar trabajo? Yo creo que la demanda es alta o muy alta. Lo único que es necesario es tener una cierta preparación previa o adaptarte un poco, diferenciarte un poco de cualquier otra persona que esté haciendo un doctorado o un postdoctorado. Eso conlleva al final se traduce en una línea quizá en el currículum, pero eso puede hacer la diferencia. Eso se traduce en mucho networking, por ejemplo, saber cómo funcionan las compañías, en hacer algún curso, por pequeño que sea, ya sea en la Academy of Sciences o Stony Brook o en NYU, porque también organizan muchas. Y así exacto. Y intentar encontrar algún internship, algún tipo de trabajo paralelo que aunque sea sacrificar un par de horas de laboratorio al día, realmente eso marca la diferencia. No sé si habéis oído hablar del Solution Lab, por ejemplo, que es una especie de consultoría non-profit que es para empezar en este tipo de negocios. Yo creo que algunos de los aspectos más importantes para empezar y que es conveniente empezarlos cuanto antes si hay algún tipo de interés es hacer mucho networking, trabajarse mucho el resume, el currículum,
tiene que pasar por muchas manos para acabar siendo adecuado, y leer libros, meterte en la cultura de las farmacéuticas para mostrar que realmente estás interesado. Pues muchísimas gracias. Pasamos a nuestros siguientes. Empezamos el trabajo en la industria. Yo tenía bastante claro que me quería ir a Estados Unidos, por lo tanto no busqué demasiado fuera de este país. Y la búsqueda la hice utilizando pues, recursos online, LinkedIn, directamente la página web de empresas farmacéuticas, empresas químicas, y encontré una oportunidad que describía un currículum bastante, compatible con el mío. Esta oferta de trabajo la vi en LinkedIn y apliqué al currículum, me llamaron para una entrevista telefónica. Después, al cabo de 2 semanas, me llamaron para una entrevista en la propia empresa, una entrevista de 2 horas, bastante larga. Y después, al cabo de. Bueno, yo iba con la idea de, bueno, esto es un principio, la primera entrevista que me llaman. Yo he hecho como unas 50 o 60 solicitudes, en las cuales no me habían llamado ninguna hasta ese momento, o sea, hay que tener paciencia. En ese momento estaba tramitando mi green card, pero todavía no la tenía. Había sido aprobada, pero todavía no la tenía. Me llamaron, como he dicho, después de esta entrevista, me volvieron a llamar al cabo de 3 semanas para otras 3 más entrevistas por teléfono, ya con ejecutivos de la empresa, y al cabo de las 2 semanas pues me llamaron diciendo que estaban dispuestos a hacer una oferta. Y yo pues dije que estaba interesado. Aquí una de las cosas que se hace siempre es negociar las ofertas. Por muy buena que parezca a tus ojos, tú piensas que la empresa siempre te va a ofrecer menos de lo que te puede dar. Por lo tanto, es muy importante. Ellos no van a decir, si no lo quieres, adiós. Eso no lo van a hacer. Supone que pasa todo el proceso de selección. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos en este país, la negociación es siempre necesaria. Y luego la otra pregunta era acerca de ¿Cómo es tu día a día en la empresa? Pues yo, en mi caso, el base del bench no aplica para mí, porque yo diría base del bench en la academia, que yo todavía hago investigación. Si bien es que el bench ocupa no tanto espacio como en el mundo académico, diría que más o menos un 60% bench, 40% oficina y reuniones. El día a día, pues, otro de los mitos que se dice que si la empresa, si trabajan 12 horas al día, los fines de semana, todo eso es mentira, por lo menos en mi caso. Un trabajo en horario bastante normal, 8 horas al día, de lunes a viernes. Un día no tenemos mucha flexibilidad de horarios, un día tienes que quedarte un poco más, pues no pasa nada, si tienes que ir antes te vas antes, no hay ningún problema, por lo menos en mi empresa. En el mundo del MEX, pues no difiere mucho a lo que se hace en la academia. Quizá la investigación siempre está orientada pues, a lo que interesa en el mercado, pero el mercado es muy amplio y otro de los mitos de la investigación industrial es que no tienes libertad y que no puedes aplicar tu creatividad a la hora de desarrollar los procesos. Eso también en mi caso es falso, porque desde luego si tú eres capaz de encontrar una ruta sintética mejor que la que hay, bien sea basada en la literatura o bien sea porque se ha ocurrido, a mí por lo menos siempre me han apoyado y tanto se ha funcionado como no, pues están dispuestos a invertir dinero en esas ideas estupendas, cosa que yo, mi preconcepción, lo que me habían dicho es que era así, que tú trabajas lo que te decía en mi punto. Y eso tampoco es cierto, porque en un grupo de investigación hay una serie de proyectos, normalmente el director de investigación es el que asigna los proyectos, pero tú también, si muestras interés por uno y tienes buenas ideas, no tienes ningún problema en cambiar el proyecto o asignarte a lo demás que quieres. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre hacer investigación en una universidad y una empresa? Por ejemplo, la duración de los proyectos es mucho más limitada, ¿no? ¿Qué otras cosas son distintas? Hombre, lo más distinto es que el objetivo en el mundo académico es
cuando descubres algo que es interesante, pues aplicas el concepto y luego pues se basa en completar tablas de datos, escribir un paper, mandarlo y que te lo acepte. Y ahí se acaba la historia. En la industria es bastante más, diría que más interesante, porque tú desarrollas una molécula nueva que es interesante porque la aplicación que sea pues en un nuevo farmacéutico, una nueva droga, en el campo puede ser una nueva molécula para depositar capas de dióxido de silicio a nivel aromático y haces esa molécula, el siguiente paso es decir, bueno, se puede hacer, es estable y se puede analizar, la caracterizas, se pone en la cadena y después pues, se va al escalado. Entonces, en nivel de bench, nosotros hacemos una primera prueba, o sea, escala de 100 gramos, después ya cuando la clínica está definida ya intentamos la escala de medio kilo, eso ya son más los técnicos de lo que se llaman small volume chemicals, es, digamos, a medio camino entre la investigación pura y dura de bench y la planta piloto. Y luego viene una parte muy interesante que es que una vez que se ha demostrado que puedes hacer una determinada molécula en cantidades medio kilo a 1 kilo, pues ya empiezan las reuniones con los ingenieros de lo que se llama Process Development, que son los que se encargan de la escala de la planta piloto, y ahí empieza pues toda una serie de reuniones con ellos, que aportarles un montón de datos. Tú vas viendo, en ese momento te conviertes en consultor de los ingenieros. Tú eres el que conoces la química, ellos conocen la ingeniería, pero necesitan de tus consejos. Y ahí viene una parte que yo creo que es bastante bonita, que son los sistemas de academia, que es el proceso de escalado a la planta piloto, y luego ya pierdes un poco el contacto, porque ya en el momento que pasa de planta piloto a planta industrial, ahí ya son los ingenieros, los ingenieros del positivo los que ya hablan con los ingenieros de producción. Pero en todo momento a ti te van a llamar porque al fin y al cabo tú has sido el que has desarrollado esa química. ¿Qué habilidades crees que has desarrollado, has aprendido haciendo investigación en la empresa privada? Pues, hombre, a nivel técnico, pues relativamente, siempre varias Nivel recursos humanos, soft skills. Bueno, eso es como lo que ha comentado mi compañera antes, que en España no lo sabemos vender, se nos forma técnicamente muchísimo, pero nos falla mucho lo que es la educación a la hora de hacer pues, presentaciones en público, presentar datos en un grupo de personas, hablar con clientes, y eso es algo que en la industria privada pues, aprende rápido, vamos, incluso en investigación. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar nuestra última speaker de la noche, Rocío Cortés. Buenas tardes. Rocío es licenciada y doctora en físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Después de realizar estancias postdoctorales en Alemania y en el Brookhaven National Laboratory, aquí en Nueva York, decidiste que lo tuyo era el mundo editorial, y ser editora. Eres ahora mismo Associate Editor de Physical Review. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria. Yo hice el doctorado en Madrid y en el departamento de física de materiales de la Complutense y en el grupo de física de superficie. Al final de mi doctorado ya empecé a sospechar que no quería dedicarme a eso el resto de mi vida, pero por un lado me divertía estar en el laboratorio, me divertía a corto plazo, pero no. Luego tampoco tenía muy claro qué podía hacer yo con un doctorado en física de superficies en España. Y luego me apetecía, la idea de que me fuera y vivir en otro país, pues me parece atractiva. Entonces, pues, bueno, quería darle una oportunidad más a trabajar en un laboratorio. Entonces fui de postdoc a Alemania, a Berlín, hice un postdoc de 2 años allí, la verdad es que me fue muy bien científicamente, seguía sin estar convencida de que quería dedicarme a eso, a la vez estaba sacando muchos resultados, entonces también es difícil dejar un trabajo en el que te va bien,
pero a la vez no era lo que quería dedicarme. Por aquel entonces conocí al que ahora es mi marido, que es editor científico, entonces ahí es cuando me enteré de que existía este trabajo, porque por algún motivo no me había parado a pensar a qué se dedica la gente a la que le mandaba los artículos. O sea, yo mandaba un artículo, pasado un tiempo llegaban unos referentes de report, yo respondía y el referente acababa publicado, pero no me había parado a pensar la persona que estaba allí, que eso era un trabajo y que uno podía trabajar en eso. Entonces ahí empecé a dar un poco vueltas a la idea, pero a la vez seguía sin tenerlo claro. Por motivos personales me mudé a Nueva York, conseguí un postdoc en Bruselas y seguía con la misma idea. Entonces ya llegó un momento en el que ya ni siquiera me divertía estar en el laboratorio. Me seguía gustando mucho la ciencia, pero había llegado el momento de cambiar. Entonces ya, bueno, al llegar aquí hice todo lo posible por tener toda la confianza posible en inglés. No es que en inglés tuviera ningún problema en llegar, pero si tenía idea de trabajar en editorial, era importante sentirme segura con mi inglés. Entonces empecé a trabajar un poco en ese sentido y empecé a mandar currículum. Ahí la suerte es que pues ya tenía cierta red de contactos, que no es que al final eso me haya dado trabajo, pero resulta muy útil para entender de qué va el trabajo, cómo adaptar el currículum. Yo le preguntaba a gente qué podía hacer para hacer mi currículum más atractivo. Por ejemplo, escribí unos highlights de artículos científicos en un blog de Guayo, que es el que trabaja mi marido ahora. Simplemente, o sea, no me pagaron por ello, pero simplemente era por coger experiencia y porque cambia mucho, o sea, a lo mejor no me llevo mucho tiempo, o sea, cada trozo de eso no me llevo mucho